Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hay cosas que podrían cambiar mucho, pero permanecen igual. Hay cambios que parecen obvios, que nos miran a la cara, pero no suceden, no se demoran mucho tiempo. Uno de esos cambios es el de adaptar el trabajo a las nuevas posibilidades de la tecnología. Estoy seguro que esto lo ha pensado mucha gente que se sienta horas en su puesto de trabajo, en una oficina, con las mismas herramientas que tiene en la casa. Gente que viaja horas enteras en Transmilenio, en transporte público, para desplazarse a una oficina donde tiene tal vez un computador más lento que el que tiene en la casa. Gente que en estos tiempos muertos piensa que lo mismo que hace en la oficina lo podría hacer desde cualquier otro lugar. Esto más o menos es el teletrabajo. Hoy con internet, computadores, programas de video se pueden hacer muchas cosas sin estar en la oficina. Ahora finalmente, y gracias al coronavirus, muchas personas están oyendo por primera vez del teletrabajo. La necesidad de generar distancia social para volver más lenta la epidemia del COVID-19 ha hecho que la palabra salga de boca del presidente de la República, de funcionarios, ministros, empresarios, trabajadores. Hay una nueva circular del ministro del Trabajo al respecto. Tenemos incluso una ley de teletrabajo que estamos desenterrando desde hace más de una década. De pronto el coronavirus es lo que el mundo necesitaba para romper finalmente el paradigma de que el trabajo, incluso en el siglo XXI, se mide en términos de hora nalga, tiempo pasado en la oficina bajo la mirada de ese supervisor. No sería un cambio pequeño si lográramos que todas las personas que pueden teletrabajar, teletrabajaran. En Colombia, cerca de 120.000 personas lo hacen hoy en día. Esto es menos del 1% de todos los trabajadores de nuestro país. Parece poco, pero en los últimos años, desde el 2012, este número se ha cuadriplicado. Lograr que muchas más personas lo hagan en el futuro tendría impactos enormes para todo el mundo, no solamente para los que teletrabajan. Impactos en el transporte, por ejemplo. La gente que teletrabaja no usa tanto el transporte público, ayuda a reducir los trancones, las aglomeraciones, ayuda a reducir la cantidad de emisiones de gases invernadero y genera otras formas de habitar su ciudad. El teletrabajo también ofrece oportunidades enormes para que personas que se dedican al cuidado de otros, sobre todo mujeres, tengan flexibilidad laboral para no tener que salir del mercado de trabajo. Además, el teletrabajo permite que muchos hombres que delegan por completo el cuidado también aporten a sus hogares. El teletrabajo puede impactar la productividad, no solo por liberar horas de desplazamiento a las oficinas. El teletrabajo cambia la manera de pensar en la productividad como algo generado por la supervisión de un supervisor. Y según algunos estudios, en la casa o en un café los trabajadores pueden ser incluso más productivos. Entonces, si algo nos deja el virus, que sea una lección de que sí se puede, en algunos ámbitos, cambiar la manera de trabajar. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy en Zona Franca estamos haciendo todo un homenaje al teletrabajo, como les contaba ayer, por políticas empresariales, por este momento, en términos de la crisis del coronavirus, no estamos admitiendo invitados externos al canal y por eso no vamos a tener invitados aquí en el set. Estamos ejerciendo literalmente el distanciamiento social y yo aquí me siento muy solo, excepto porque tengo vía Skype a dos personas que nos van a acompañar a tocar ese tema del teletrabajo. Y esto es realmente un homenaje al teletrabajo, la televisión, que ojalá realmente no se siga haciendo así, porque el contacto humano aquí es importante, pero sí quiero agradecer a mis dos primeros invitados, a Víctor Solano. Víctor es experto en temas de telecomunicaciones, de tecnología, es periodista, es consultor de reputación. Ha trabajado el tema de transformación digital y también es un emprendedor y está en su casa. ¿Qué más, Víctor? ¿Cómo va? Daniel, pues muy bien, pues muy cómodo. Yo me siento normalmente en mi salsa. Yo vengo teletrabajando desde hace unos años.
Yo en cambio me siento muy incómodo porque este es un programa que generalmente se hace con invitados. El contacto aquí es importante, pero Víctor, le agradezco mucho por estar aquí conectado con nosotros esta noche en un tema que creo que nos está reivindicando a los que alguna vez hemos tenido intereses de teletrabajo en tiempos de coronavirus. Así es. También tengo aquí esta noche a Juan David Castaño. Juan David trabaja en la Cámara de Comercio de Bogotá, es el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial y esta noche nos atiende desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Por alguna circunstancia excepcional, aunque veo, Juan David, que usted está absolutamente solo allá. Sí, hola Daniel, un saludo muy especial, muchas gracias por esta invitación, a Víctor también un saludo. Y bueno, algunos que también llevamos muchos años haciendo teletrabajo, a veces nos toca ir a la oficina y por eso estamos hoy acá. Yo estoy seguro que ustedes que se han pensado este tema se sienten por estos días reivindicados, como le decía a Víctor, ¿o no, Juan David? Total, la Cámara arrancó este proceso de hacer que algunos de sus empleados teletrabajaran desde hace un poco más de 5 años. Y en ese momento estábamos de pronto solos en esta conversación. Ya creemos que esta es una oportunidad para acelerar todos estos procesos, no solamente en teletrabajo, en general acelerar los procesos de transformación digital en todas nuestras compañías. Bueno, entonces les voy a poner a ambos algo de lo que dijo el presidente de la República en estos días y voy a comentarlo ligeramente, simplemente diciendo que tal vez esta es la primera vez que de los labios de un presidente de la República sale la palabra teletrabajo y eso habla de la importancia que ha tomado esta modalidad de trabajo en la agenda nacional, sobre todo dentro de las medidas de respuesta a la emergencia de salud que genera el coronavirus. Ahí va. Hemos hablado también de los retos que representa esta pandemia frente a los hábitos del trabajo. Y hemos también articulado las medidas de trabajo virtual, teletrabajo, donde también los gobernadores y alcaldes han dicho que van a aplicar también en el marco de sus competencias estas medidas. Ahí está el presidente de la República. ¿Habíamos escuchado a un presidente hablar de teletrabajo, señores? El que sea. A ver quién llega primero. No, yo tampoco recuerdo, aunque hay que reconocer aquí que el gobierno del presidente Duque la verdad es que tiene una apuesta muy interesante en temas digitales y que bueno, que pese a la coyuntura entre el tema de teletrabajo en la conversación es una oportunidad. ¿Qué dice Víctor? Sí, tal cual. Yo tampoco recuerdo de un presidente hablando de teletrabajo, más cuando justamente los gobernantes, y venimos de una trayectoria de gobernantes que microgobiernan, y eso implica muchas veces, como usted decía en la introducción, valorar mucho el valor hora nalga, tener que estar viendo a ver si la gente está ahí trabajando. Entonces, pues sí, me parece que estamos en un momento histórico diferente y hay que aprovecharlo para que pasemos de la coyuntura a la estructura. Y entonces aquí le voy a ir mostrando para que sepan, señores, a la audiencia, los resultados de una encuesta que hizo en el 2018 el Ministerio, el MINTIC, que hace cifras y conceptos, y es un histórico de la cantidad de teletrabajadores que según la encuesta hay en el país. En el 2012 encontraron que habían 31.500 teletrabajadores, eso sube a 39.000 en el 2014, salta en el 2016 a 95.000 y en el 2018 está en 122.000. 122.000 personas que usted logra sacar de la rutina oficina-casa es una cantidad de gente, ¿cierto? Pero sigue siendo una porción pequeña de la población. ¿Se cree que este crecimiento puede continuar así, que puede ser mucho más exponencial? ¿Cuáles son un poco las potencialidades aquí, Juan David? No, yo creo que esta coyuntura nos está mostrando a todos, en general, a los que ya creíamos en estas herramientas, pero a los que están empezando a vivir estas herramientas, las potencialidades de esto. Le voy a contar una cifra muy de la casa. Nosotros en la Cámara veníamos con un programa de teletrabajo en el que alrededor participaban unos 200 empleados de la Cámara, y ya esta semana estamos con alrededor de 500 empleados teletrabajando. Entonces, esto en una compañía como la Cámara en la que ya creíamos en esto, pero vamos a ver ahorita un crecimiento exponencial, porque yo creo que muchos de los empresarios que están en este momento
viviendo estas herramientas por la coyuntura a la que estamos enfrentados, se van a dar cuenta de los beneficios que genera, los beneficios en términos reales, ¿no? En términos de productividad, que al final es billetera para los empresarios. Se van a dar cuenta de eso y van a empezar a mantener estos esquemas de trabajo en cada una de sus compañías, y yo creo que ese número de los 122,000 teletrabajadores que nos compartía seguramente va a tener un crecimiento en los próximos años, incluso en los próximos meses, de manera muy, muy interesante. Pero, Víctor, si, como dice Juan David, aquí hay una cantidad de taras que no nos han permitido ver la potencialidad de esto. Hablemos un poquito de cuáles son esas taras. Yo hablaba ahí del hora nalga. Hay una sensación de que si usted no está en la oficina, de si no está además vigilado, hay algo en la relación laboral que por la relación misma depende de la subordinación, que parece que pone nervioso a la gente cuando no hay una presencia presencial, valga la redundancia, en la oficina. Sí, especialmente jefes de otras generaciones que han crecido como empresarios supervisando a sus trabajadores, pues están en este momento en crisis, están súper nerviosos porque dicen, pero no, ¿cómo así? Y hay literalmente quienes dicen, eso es una sinvergüencería. Y eso se la van a poner se van a estar viendo películas y estar tomando el pelo. Y sí, o sea, para esa generación va a ser más complicado. Los nuevos emprendedores, los de las startups, que tienen grupos de trabajo más pequeños, son nativos digitales dentro de este tipo de esquema laboral. Por lo cual dicen, no, justamente esto es lo que necesitábamos. Ellos que quizás en el mejor de los casos están en trabajos de coworking, espacios en donde compiten donde se acompañan y comparten con otros emprendedores, pues se sienten en su salsa. Pero claro que hay más taras. La tara de que justamente se deje de ser productivo, la tara de que pues justamente que no se hagan las tareas, pero esto implica pues unas nuevas formas de valorar el trabajo, de pasar de privilegiar y de premiar el tiempo sentado por el de las tareas realizadas. Pero a ver, y entonces aquí, señores, la encuesta del ministerio dice que son 120,000 trabajos. Colombia, si no me equivoco, tiene una fuerza laboral de más o menos 20 millones de personas, 22 millones de personas que están empleadas. Seguimos teletrabajando, digamos, los colombianos que teletrabajan son menos del 1%. ¿Cuánta gente podría realmente ingresar a esta modalidad de trabajo? Mira, ahí Daniel, antes de yo darle una apreciación sobre eso, me parece muy importante un elemento que es fundamental en esta conversación, que es el tema de la confianza. Yo creo que una de esos limitantes que nos ha generado el no tener más personas a través de este tipo de herramientas en teletrabajo es la confianza. Efectivamente, usted lo decía, estamos acostumbrados a tener un policía al lado. Y yo creo que la invitación que se hace en este momento es a que usted no pague por una nalga, como usted lo decía, pero que no se trata tampoco de confiar en que los empleados van a hacer todo, digamos, y más en sus casas sin ningún tipo de plan de trabajo. Yo creo que aquí la conversación se tiene que volcar en términos de indicadores, en términos de tareas que el teletrabajador tiene que hacer en su casa. Eso es lo que nos permite romper un poco con esa barrera. Lo otro, ya para el tema de su pregunta, hacer una estimación, yo creo que puede ser un poco complicado. Lo importante en cada una de las compañías es identificar muy bien cuáles son esos cargos que son susceptibles a teletrabajar. Porque claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un sector económico como el de la industria, claro, en el que estamos en un flujo de producción, pues mandar a teletrabajar a esa persona es imposible. O pensamos en personas que tienen atención directa con usuario, pensar en teletrabajar para esa función en donde también el cliente tendría que tener un proceso digital, pues también se complica. Pero yo creo que las posibilidades de crecimiento son muchas. Aventurarnos ahorita a decir un dato sería difícil, pero yo creo que lo importante es
generar la cultura y que esta coyuntura nos sirva para generar esa cultura. Sí, y se me viene a la cabeza un ejemplo y es la industria de la construcción, por ejemplo, que en principio uno dice es imposible que en la construcción haya teletrabajo, sin embargo entiendo que hay varias compañías que han instalado, por ejemplo, cámaras de video en distintos lugares de su obra. Entonces el ingeniero, el arquitecto, el jefe de obra que tiene que hacer la revisión no necesariamente tiene que desplazarse al lugar de la obra para hacerlo. Eso, Víctor, ¿eso es teletrabajo o no? Sí, digamos que ese es un tipo de aplicaciones y creo que, como decía Juan David, pues evidentemente habrá sectores que no van a poder hacer el teletrabajo, por lo menos en todos sus roles. No sé, voy a poner un ejemplo caricaturesco, pero en una funeraria, imagínese el señor diciéndole a la familia, tengo que llevar trabajo a la casa, pues como que no. Hay una serie de oficios y de servicios en los cuales sí, pues, el teletrabajo pues no aplica, pero el administrador de la funeraria sí probablemente va a poder hacer teletrabajo, toda la parte contable, ¿sí? Entonces pues vienen esa serie de desafíos y esta coyuntura de la que hablamos pues justamente nos va a poner, nos va a retar, nos va a confrontar, donde la confianza en efecto es la moneda con la cual se va a transar y va a definir en estos 2 meses. Viene este primer mes por causa del coronavirus en los que nos vamos a confinar, en las que prácticamente este domingo 15 se estaba decidiendo que el día 16 de marzo cesaban las actividades presenciales y eso fue, perdonen la expresión, pero nos agarró a muchísimas compañías con los pantalones abajo. Claro. ¿Y eso cómo es? ¿Esto el trabajo cómo se come? Entonces viene un mes muy difícil de transición, de medirse el aceite, donde las organizaciones estaban sin protocolos para hacer teletrabajo, y esa es una de las grandes dificultades. Si no hubiésemos estado en una emergencia, sino que hubiésemos llegado al teletrabajo como un proceso más gradual, pues hoy no estaríamos haciendo probablemente un programa como estos. Hoy es una novedad el teletrabajo para la economía colombiana. Déjeme, y entonces hablando del tipo de compañías que se encargan y que promueven el teletrabajo, creo que hay un dato interesante en la encuesta, la del tamaño de las empresas que hacen teletrabajo, muchachos, y aquí creo que podemos, y usted que trabaja con las empresas, Juan David, podemos lanzarle como un jalón de orejas a algunas de esas empresas, sobre todo a las empresas más grandes. Esto ha ido subiendo, les voy a leer los datos del 2018, aquí están separados por cantidad de empresas, la cantidad de empresas por grande, mediana o pyme que están inscritas como teletrabajadores. Obviamente hay menos empresas grandes que empresas medianas y pymes, y eso hace que haya una discrepancia en los datos, pero sí creo que podemos decir que con 8.900 de empresas grandes que hacen teletrabajo, 25.000 de medianas y 87.000 de las pymes, hay algún rezago en las empresas grandes, que es donde hay grandes oportunidades para explotar más el teletrabajo, Juan David. No, yo creo que ahí, Daniel, hay que mirarlo efectivamente proporcionalmente a su población. Okay. Cuando hablamos que hay 8.900 empresas grandes en teletrabajo, yo le podría decir que estamos arriba del 90% de las compañías grandes que hay en el país, porque es que a veces hablamos, mejor dicho, aquí pasan varias cosas. A veces hablamos de que este es un país de empresas medianas y grandes y se nos olvida que el 97%, por ejemplo, de las compañías registradas ante la Cámara de Comercio de Bogotá, son micro y pequeñas. O sea, realmente nosotros es una base de micros y pequeñas empresas las que parte importante sostienen la economía, parte importante sostienen el empleo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de 8.900 empresas grandes, la mente me puede fallar, pero podemos estar arriba del 90% del total de las compañías grandes que existen en el país. Entonces, proporcionalmente es un tema muy importante. En cambio, por ejemplo, en las micro y en las pequeñas, que es ese dato que nos comparte de 87.000, sí, la base de esas 87.000 es debe mucho ser más alrededor grande. de 1.400.000 compañías. Formales. Y entonces proporcionalmente no se puede comparar. Déjeme, yo sigo tratando de hacer algunas preguntas, y esta tiene que ver con, dentro de esas empresas, más allá de su
su tamaño, ¿quiénes son las personas que pueden acceder al teletrabajo? Y el de cargos teletrabajo, Sergio, esto viene también de las encuestas. ¿Qué tipo de cargos son los que se pueden utilizar dentro del teletrabajo, digamos, para así decirlo? Y entonces ellos los dividen en 3 niveles, de nivel medio, alto, nivel bajo. Hay aquí en la encuesta una discrepancia porque todos los valores me suman más de 100. Yo me imagino que hay algunos que se podían contestar en ambos o debe ser algo así. Este es el estudio de penetración de teletrabajo del Centro Nacional de Consultoría para el MINTIC. Y entonces el 64% son de nivel medio, el 25% son de nivel alto y el 26% son de nivel bajo. Y seguro Juan David me puede decir lo mismo, que hay menos cargos de nivel alto, cierto, que de nivel medio, pero en este caso sí parece que los cargos de nivel bajo son los más difíciles de conectar a través de teletrabajo. ¿Qué piensan ustedes ahí? Es decir, ¿hay un clasismo del teletrabajo? No, yo se lo atribuyo más a ese rol que digamos que se puede teletrabajar. Cuando uno habla de niveles que son 100% operacionales, operativos en una compañía, que nuevamente ahí es donde está la base gruesa en una estructura organizacional, digamos, corporativa típica y básica, se enfrentan una serie de dificultades para poder conseguir perfiles de esos cargos que se puedan teletrabajar. Cuando uno habla en temas de teletrabajo, y ahorita Víctor seguramente va a complementar esto, uno habla principalmente de cargos que están en labores o de investigación o en labores back en cada una de las compañías, o en labores típicamente de asesorías, o gente que estructura proyectos, que le hace seguimiento a proyectos, es decir, gente que está en o gente que le hace seguimiento a personas, y por eso el nivel táctico o los niveles estratégicos de las organizaciones tienden a ser más fácilmente teletrabajables. Claro. Entonces yo creo que esa puede ser una explicación general de estos comportamientos en esta encuesta. Me voy a ir a comerciales. Antes de irme, y hablando de la infraestructura que se necesita para el teletrabajo, por ahora solamente puedo tener a 2 personas al mismo tiempo por el Skype. Entonces voy a despedir a Juan David para meter a otra persona a la conversación. Nos va a acompañar la representante de la Cámara, Irma Herrera, que ha trabajado estos temas desde la regulación. Pero Juan David, quería antes de despedirlo y obviamente de darle las gracias por haberme acompañado en esta experiencia de teletrabajo. Para usted, al menos, yo sí estoy en el estudio, como que me redondee como el mensaje que usted quiere dejar en medio de esta crisis y de las oportunidades que vienen en este tema. Mire, el mensaje es corto. Esto es una herramienta que ayuda a mejorar los niveles de productividad de los empleados. Nosotros tenemos una historia de un poco más de 5 años y en todas las mediciones que hacemos, desde el empleado como el supervisor desempleado, las mediciones en productividad son muy satisfactorias. Segundo, usted lo decía al principio, estas son herramientas que le ayudan a la vida al final del empleado, les mejoran sus calidades de vida, le mejora incluso su posibilidad de ahorro, disminuye su huella de carbono por evitar estos desplazamientos, como usted lo decía ahorita, de evitar esas emisiones de gases, que también tiene esos efectos positivos. Pero el último mensaje es que efectivamente hay herramientas tecnológicas que hoy día nos permiten, mire, ahí le hago una invitación, hay herramientas tecnológicas que permiten tener varios personas conectadas en una misma conversación como la que estamos teniendo, y por esta coyuntura, aliados tecnológicos, compañías tecnológicas están dando esas herramientas de manera gratuita hasta por 6 meses. Entonces es una invitación para todos esos micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que les rompan un poco el miedo, que quiten esas barreras, que ejerzan este tipo de herramientas, eso sí, con planes de trabajo establecidos, pero no llegó el momento. Sería increíble que el coronavirus al menos nos quite el miedo de algo, ya que nos está dando miedos por otros lados. Juan David Castaño trabaja en la Cámara de Comercio de Bogotá, es el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial. Si usted es un empresario, búsquelo para que le ayude a fortalecerse en teletrabajo. Juan David, muchas gracias. Yo me quedo con Víctor acá. Nosotros vamos a comerciales, ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del teletrabajo, una de las medidas para reducir el impacto de la economía de lo que está generando el coronavirus, del confinamiento por ahora voluntario de muchas personas en sus hogares. Veníamos hablando con Víctor Solano y yo les contaba que no están aquí en estudio porque como parte de esos esfuerzos que todo el mundo está haciendo, todo el mundo debe hacer, el canal Red Más por unos días más no va a tener invitados en estudio. Vamos a seguir al aire con ustedes, con opiniones, debates como este, utilizando las herramientas del teletrabajo. Una de ellas es Skype. Se une a esta conversación que ya venía con Víctor Solano, la representante a la Cámara del Partido Mira, ella es representante de Bogotá, Irma Herrera. Irma, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniel. Muy bien. Un saludo muy especial para todos y qué bueno tener la oportunidad de hablar de este tema tan importante, precisamente haciendo uso de esta herramienta. Y aquí, Víctor, hay que decir que pocos grupos políticos como el Partido Mira se ha preocupado tanto de este tema, tanto desde sus actuaciones en el Consejo de Bogotá, donde lograron en junio del 2018 pasar un acuerdo, como en sus propuestas de proyectos de ley en el Congreso de la República. Son muy juiciosos ellos en este tema del teletrabajo, ¿no, Víctor? Sí, sin lugar a dudas es una fuerza política que ha visto el tema laboral, el tema del emprendimiento, pues diría yo que con bastante disciplina. Y entonces, es que este es un tema laboral. Esto tal vez no lo tratamos suficientemente bien en el pasado segmento. En este quiero centrarme en el hecho de que el teletrabajo no es simplemente usted irse a su casa y cumplirle a su jefe por correo electrónico. Hay unas definiciones, porque esto es finalmente una relación laboral. Le voy a poner la definición que está en el proyecto de ley, que ya le digo, es del año 2008, del año 2008, el 1221. Y dice, teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información para el contacto entre el trabajador, la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Y entonces, Irma, aquí ha sido, y me imagino siempre, una preocupación el querer mantener la relación laboral y proteger al trabajador incluso cuando hay una relación de teletrabajo. Sí, así es. Esta es una ley ya, Daniel, es una ley para que todos los colombianos también tengamos esa certeza. Es una ley del año 2008, define teletrabajo y establece también incluso tres formas de teletrabajo. Una que es el trabajo autónomo, que es el hecho de que la persona pueda desde su domicilio o el lugar que escoja realizar su trabajo e ir unos pocos días a la oficina. Otro es el trabajo móvil, teletrabajo móvil, que son aquellos trabajadores que no tienen un lugar establecido de trabajo, sino que utilizan precisamente sus dispositivos móviles. Y el otro es el suplementario, que pues implica que el trabajador está un tiempo en su domicilio o el lugar donde escogió para hacer teletrabajo y la empresa, el lugar donde está trabajando. Y ahí hay unos compromisos que la empresa asume, unas obligaciones y también unos derechos, así como lo hace el trabajador. Entonces, al empresario de alguna forma le ha tocado asumir ciertos compromisos para lograr que ese teletrabajo sea una realidad. Y déjeme, antes de entrar en esos compromisos, le pregunto a Víctor, a propósito de la situación actual. Entonces salió una circular del Ministerio del Trabajo. ¿Qué más podría hacer el gobierno en este momento, en esta coyuntura, para potencializar las posibilidades de mantener cierto tipo de productividad laboral, incluso en esta época utilizando el teletrabajo, Víctor? Sí, pues como lo dije en el segmento anterior, una de las principales necesidades es que las organizaciones tengan unos protocolos para poder hacer teletrabajo, para que también cualquier colaborador de una organización no le pase lo que le pasó este lunes 16, donde les dijeron a partir de mañana teletrabaje. Y bueno, ¿y eso cómo es? Y porque de alguna manera trabajar cuesta, trabajar genera unos gastos. Entonces esa relación en la cual pues el empleador por una parte dice se ahorra unos gastos porque ya no necesita unos costos porque ya no necesita tener un área tan grande, pero también se generan otros gastos diferentes como la conectividad.
como la ergonomía, la Claro. adecuación del espacio del el teletrabajador va a estar haciendo su trabajo. ¿Quién va a asumir esos Claro, costos? claro. ¿Los tiene que asumir el trabajador? No Bueno, creo. Y de hecho, esa ley, la ley del 2010, del 2008, trae unas obligaciones para los empleadores que aquí son interesantes y le voy a preguntar, Irma, si tal vez son un poco excesivos en algunos casos. Aquí traigo algunas de esas obligaciones que están en el proyecto de ley. ¿Lo tenemos, muchachos? Ahí viene. Ahí viene, este es un proyecto que se aprobó en el gobierno de Álvaro Uribe, hacia el final de ese gobierno. Aquí saco solamente algunas de las obligaciones que tiene el teleempleador, digamos. Primero, la obligación de mantener el salario. Salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor en el local del empleador. Es decir, usted no le puede pagar menos a un teletrabajador simplemente porque él hace su trabajo desde la casa. Segundo, la protección por regímenes legales de seguridad social es obligatoria. Tercero, los empleadores deberán proveer los equipos, conexiones, valor de la energía necesarios para desempeñar sus funciones, lo que decía Víctor ahora. Y cuarto, el empleador debe contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente del teletrabajador cuando esté trabajando. Y aquí la cosa entonces se pone un poquito más complicada, porque usted no pierde las obligaciones, Irma, de responsabilidad sobre la salud ocupacional de sus trabajadores si están en su casa. Usted se tiene que asegurar que el lugar de trabajo, es decir, el hogar del empleador, sea apropiado para desempeñar la labor. Así es. A la empresa le toca cumplir con esto. La ley precisamente hizo esta previsión para que el trabajador no fuera a quedar desamparado, digámoslo de esta forma. Pero esa ha sido una de las preocupaciones también de los empleadores, de los empresarios. Pese a que Colombia ha avanzado mucho, ahora de pronto me gustaría comentarles algunas de las cifras en teletrabajo, pero el empleador sí tiene que someterse a todo este tipo de compromisos y tiene que garantizarle al teletrabajador las mejores condiciones, como si estuviese haciendo presencia física en la empresa. Y Irma, y escucho por ahí a un chiquito en su casa, y ya que estamos teletrabajando, ¿usted teletrabaja? ¿Logra hacer cosas desde su casa, más allá de esta coyuntura del coronavirus? ¿Usted teletrabaja? Sí, claro. Claro que lo hago, pero esa es como una desventaja también del teletrabajo, que un poco es difícil ubicar la frontera entre la vida personal y la vida laboral. A veces hasta los horarios se extienden un poco más. Claro, hay oportunidades de cuidado adicional, de pasar más tiempo con la familia, pero Víctor, ¿y eso cómo se maneja? Usted que sí hace harto teletrabajo, digamos, usted se mete y se encierra y ahorita mismo estoy en tiempo de trabajo como si estuviera en mi oficina, nadie me puede golpear, no me voy a la nevera a ver qué hay de comer, no me pongo a ver de pronto un capitulito de una serie que me estoy viendo y que dejé en punta noche. ¿Cómo hace usted? Bueno, en mi caso particular, yo teletrabajo desde cualquier lugar, no me ubico únicamente en mi casa. Yo vivo en Socorro, Santander, y elijo, por ejemplo, un restaurante o un café en la mañana o en la tarde, como puedo elegir mi casa. No necesito silencio absoluto para poder hacer mi trabajo, a excepción de momentos como estos en los cuales pues tengo una comunicación. Pero ahí creo que justamente todos los hogares, y eso es lo que están viviendo las familias en esta semana, la coexistencia del teletrabajador con los niños que ahora tienen que hacer homeschooling, porque los colegios también los enviaron a sus casas. Entonces, los hogares están viviendo esta semana un momento de confrontación donde todos están coexistiendo entre semana. Eso es lo novedoso, y claro, es que cualquier hora del día, y además tienen que compartir los recursos, el escritorio, por ejemplo, la conexión. Por eso a las empresas de telecomunicaciones se les ha hecho el llamado para que amplíen el ancho de banda, porque en estos días, de lunes a viernes, que normalmente son días valle, ahora son días pico en los sectores residenciales.
Claro que sí. Me voy a ir a la pausa, voy a despedirlo, Víctor, y voy a seguir con la representante. Nos va a acompañar ahorita en el próximo segmento Germán Plazas, que es abogado, trabaja en el Consejo de Seguridad, trabaja en temas de desarrollo de entornos seguros laborales. Pero, Víctor, y como para cerrar ahí lo que usted está viendo que se podría desatar aprovechando esta crisis, ¿cuáles son las palabras que me deja? Bueno, Daniel, que sí, creo que Colombia se enfrenta, y en general todo el mundo, se enfrenta a un momento en el cual esta coyuntura tiene la oportunidad de volverlo una estructura en su forma de trabajar, en sus formas de aprender. Y esto nos lleva a que todos tenemos un desafío muy importante por el respeto del tiempo del otro, por la confianza que tiene que haber entre las distintas relaciones, y esto pues evidentemente nos pone, yo creo, con mucho optimismo, en un camino hacia la modernidad. Tocó un poco a la brava, pero creo que esto nos va a ayudar. A la brava, pero eso sí es muy el estilo colombiano. Víctor, muchas gracias por conectarse esta noche. Nosotros seguimos. Irma, quédese con nosotros. Ya volvemos de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de teletrabajo, formas distintas de trabajar, formas distintas que por estos días se han impuesto sobre la vida de muchas personas, pero estas son lecciones que pueden salir de la emergencia sanitaria del coronavirus. Me acompaña Irma Herrera, la representante a la Cámara del Partido Mira, representante de Bogotá, y se une a esta conversación Germán Plazas. Buenas noches, Germán. Germán es abogado, es asesor jurídico del Consejo Colombiano de Seguridad, una entidad que desarrolla un mundo laboral sano y seguro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación y a los compañeros de panel. Me encanta verlo desde su casa, hoy que hablamos de teletrabajo, Germán. Así es, cumpliendo con nuestro deber social de colaborar en lo posible en la contención de esta emergencia. Así está también la representante Irma Herrera. Entonces, veníamos un poco construyendo esta discusión alrededor de que el teletrabajo tiene una cantidad de ventajas, una cantidad de reducción de costos incluso para las empresas contratantes, pero que también viene con unas obligaciones importantes y unas obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Y es importante entonces entender, Germán, que aquí la relación laboral se mantiene, no se precariza, no se flexibiliza necesariamente. De acuerdo. La primera precisión que yo quisiera hacer aquí, Daniel, si me lo permite, es, en estricto sentido, la manera como estamos afrontando la emergencia del COVID-19 no es teletrabajo en el sentido jurídico de la expresión. Súper, ayúdeme a entender esa diferencia. Yo diría que es más un trabajo remoto. Se parece en algunas cosas al teletrabajo, por ejemplo, en que la persona no está en las instalaciones del empleador. Se parece en que el trabajador se ayuda con las tecnologías de la información para estar en contacto con su empresa, con los clientes. En eso se parecen, pero se diferencian en muchas otras cosas. Por ejemplo, el teletrabajo en estricto sentido, en el sentido jurídico de la palabra, en la forma como está regulado en la ley, solamente aplica para los contratos de trabajo. En cambio, el trabajo remoto que estamos viendo hoy, como lo estamos aplicando, aplica para cualquier forma de contratación. Por ejemplo, el teletrabajo en el estricto sentido jurídico que está reglamentado en Colombia aplica solamente para prestaciones de servicio que se den dentro de Colombia. La manera como estamos afrontando la crisis a través de trabajo remoto aplica para cualquier persona que preste sus servicios, independientemente de que esté en el país o no. Por ejemplo, en el teletrabajo, en el estricto sentido jurídico de la expresión, empleador y trabajador deben pactar el lugar donde el trabajador va a prestar el servicio, los términos en que los va a prestar, y además ese contrato debe ser informado a la ARL. Sí. Y además el empleador debe informarle al Ministerio de Trabajo cuándo ha utilizado esta figura. En el trabajo remoto que estamos haciendo hoy en día, pues ni hay que avisarle a la ARL, claro, ni tampoco al Ministerio de Trabajo. Es decir, un teletrabajo bien montado, un teletrabajo con una relación laboral como la que describe Germán, Irma,
involucra incluso una visita tal vez de una persona de recursos humanos de su empresa, de la empresa a su casa, para ver las condiciones en las que usted trabaja, para ver las condiciones en las que usted va a utilizar el implemento de trabajo que la empresa le va a dar. Así es, la empresa tiene que cumplir con todo eso, como lo decíamos anteriormente, para garantizar que el lugar y el puesto de trabajo donde está el teletrabajador sea el óptimo. Pero creo que esta precisión que se ha hecho hoy es muy importante diferenciarla. Aquí hablamos de teletrabajo de una manera genérica, pero realmente estamos adoptando el mecanismo de trabajo remoto. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Función Pública tuvieron que expedir en tiempo récord una circular explicándole esto a los trabajadores, un poco diciéndoles: hay unas medidas excepcionales, ocasionales, temporales por razón del COVID-19 que se deben adaptar, que no necesariamente es teletrabajo, pero que sí va a permitir que las personas puedan hacer trabajos de su casa, puedan garantizar que la economía no se vaya a parar, que las empresas no se vayan a parar. Hay una ABC, sí, Daniel, que colocaron en la página de mi trabajo para darle claridad a todo eso, porque lo que tal vez no hicimos en muchos años, lo que nos tomó hacer mucho tiempo, tuvimos que hacerlo en cortos días. Germán, ¿cuáles son las cosas que en este fantástico mundo del teletrabajo que vengo escuchando todo el programa, está lleno de beneficios, le preocupan a usted? Desde el punto de vista legal hay varias inquietudes que surgen. Por ejemplo, ¿qué tanta protección tiene el trabajador en caso de tener un accidente en el trabajo? ¿Qué tanta prevención se puede hacer en el lugar donde el trabajador está prestando el servicio? Ese es un primer tema que inquieta, y es ahí donde todos quienes estamos comprometidos con el tema de la prevención de accidentes tenemos que empezar a cambiar el chip también y a encontrar maneras de poder cumplir con esa función. Hay otros temas que también inquietan. Por ejemplo, establecer mecanismos, encontrar mecanismos para evitar excesivas jornadas laborales, porque si bien el teletrabajo tiene muchas ventajas y la productividad puede aumentar, pues todo en exceso es malo, y jornadas de trabajo excesivas son malas. Pueden terminar inclusive generando reclamaciones por acoso laboral, por remuneración insuficiente, discriminaciones, y esos son los retos a los cuales nos afrontamos ante esta nueva realidad. Creo que a la fuerza, como lo decía la representante, nos está tocando enfrentarnos a este nuevo mundo, y sí, es ahí, repito, donde tenemos el reto. A trancazos, así aprendemos a veces en este país. Quédense conmigo, voy a una breve pausa comercial y regresamos. Estamos hablando esta noche del teletrabajo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de teletrabajo, la modalidad de continuidad laboral que se ha impuesto para muchos de ustedes durante esta crisis del coronavirus. A propósito de eso, ¿qué hace la gente cuando está encerrada en su casa? En las pausas del teletrabajo, digamos, nos han llegado a todos muchos videos, sobre todo de Europa. Les voy a poner aquí algunos de ellos. Este es de unos vecinos jugando tenis de ventana a ventana. Esto es distanciamiento social real. Ahí recoger la bola es difícil. Si no tiene un vecino de ventana a ventana, si vive en el primer piso, en Italia también encontraron la forma de hacerlo. Punto para Albert, 15-0. Y si usted fue una de esas personas que compró demasiado papel higiénico y ahorita no sabe qué hacer con él, aquí hay una idea. Sigo con mis invitados que desafortunadamente y en este momento de adaptación todavía no tienen la posibilidad de ver los videos que estaba pasando. Eran de esos videos que seguramente ustedes han visto ahora que estamos todos encerrados entre la casa, viendo mucho Twitter, mucho WhatsApp de gente en Europa pasando la cuarentena. Hablamos del teletrabajo, veníamos hablando de cuáles son las preocupaciones, hablemos de qué podría y qué debería quedar de esta crisis en la cual muchas personas
personas están haciendo trabajo remoto, como decía Germán, es distinto al teletrabajo, para que haya una nueva mirada, para que se quede algo de esto en el futuro, luego de que hayamos superado al COVID-19. Irma, ¿usted qué piensa que hay que hacer ahora para que ganemos algo de esta situación? Bueno, hay unos grandes retos. Esta situación nos pone a pensar en todo lo que podemos realizar. Hay una preocupación. Todos los trabajos no se pueden hacer por teletrabajo. Esa es una primera situación que se nos ha presentado. O tal vez solo algunas áreas de ciertos trabajos pueden hacer teletrabajo. Entonces hay como una visión de qué podemos hacer en el futuro, cómo podemos avanzar en este tema. Pero necesariamente hay que incrementar la calidad del Internet que tenemos en Colombia. Claro. En este momento hay más de 20 millones de personas que no tienen acceso a banda ancha de calidad. Estamos hablando de lugares apartados, Guajira, Chocó, las zonas rurales. Eso nos invita también a pensar cómo hacerlo. Y hay un reto adicional también, que es el de las entidades públicas y privadas en virtualizar los procesos y los servicios que brindan. Ha habido un gran debate en quitar trámites a nivel público, sí, evitar que el ciudadano tenga que ir a hacer directamente o ir a un sitio físico a hacer largas filas. Ahora debe haber un trabajo también para saberlos virtualizar, para facilitar que el ciudadano pueda acceder. Yo creo que después de esa situación, la mirada del teletrabajo se va a ampliar, vamos a ampliar muchos mecanismos y seguramente que a nivel de banca virtual, a nivel de acceso de todos los ciudadanos a los servicios de las entidades públicas, sí, se tiene que revisar ese proceso y tiene que crecer mucho más. Y ahí sí hay que decir, Irma, que definitivamente la corporación de la que usted hace parte desafortunadamente no ha podido aprovechar del teletrabajo, aplazaron las sesiones casi un mes y no han podido vincularse un poco a estas exigencias que sí se les han impuesto a otros muchos colombianos. Germán, para que quede algo de esta crisis, ¿qué dice usted? Daniel, yo soy un convencido del trabajo remoto y del teletrabajo. Quienes me conocen en el ejercicio profesional lo han visto en los últimos años. Yo me soñaría con que después de que pase esta emergencia que estamos viviendo, los empleadores se tomaran el tiempo para que, si su actividad lo permite, diseñen procedimientos que permitan aplicar esto sin traumatismos, sí, inviertan en tecnología e inviertan en la formación del capital humano que tienen en la empresa. Esto sin un buen capital humano no va a funcionar. Yo me soñaría con que eso nos quedara después de esta emergencia que estamos pasando. Procedimientos estables y la convicción de que trabajar a través de estos medios no es perder el tiempo y no significa ser menos productivo. Representante, una última palabra para irnos, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo creo que este reto hay que afrontarlo con serenidad, hay que abrir la mente. En esta oportunidad, como les decía, nos tocó a fuerza, pero seguramente hay necesidad de pensar en cómo el país va a avanzar en sus tecnologías de información y comunicación. Lo que vimos ahora con esta situación también no es solo el teletrabajo, estamos hablando de educación virtual y eso también nos tiene que llevar a pensar en cómo hacemos para que nuestros niños puedan disfrutar desde donde estén de una educación virtual. Pero además nos ayuda a repensar cuáles van a ser las carreras del futuro. ¿Cómo incentivamos para que estos jóvenes que ahora se están preparando y que van a salir a hacer su profesión piensen más hacia cómo desarrollamos más tecnología, cómo expandimos la tecnología, cómo avanzamos para que el teletrabajo sea una realidad? Sí, nos tocó hacerlo, pero seguramente con mayor tiempo, con mayor disposición, logramos hacer un mejor ejercicio y vamos a ver que globalmente el mundo del teletrabajo cambiará. Les quiero dar las gracias a ustedes, ojalá sigan teletrabajando mucho desde sus casas en estos días que quedan. A nuestra audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que el coronavirus nos quite el miedo de algo y eso puede ser el teletrabajo. Nosotros nos vemos y seguimos aquí con ustedes, así sea sin invitados desde el estudio, con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.